tardes, qué gusto acompañarlo en nuestra edición estelar de Extra Noticias. De inmediato comenzamos con el detalle de las informaciones. Una de las noticias más importantes del día, sin duda alguna, tiene que ver con el caso de los extraditables, porque los abogados de Celso Gamboa y Jonathan Álvarez cuestionaron el procedimiento de extradición que se lleva en contra de sus defendidos. Esto durante la audiencia de apelación, donde la defensa de los extraditables busca que se revierta más bien la decisión de un juez que aprobó la solicitud del gobierno de los Estados Unidos. La defensa de Celso Gamboa cuestionó que el exmagistrado tenga que afrontar un juicio por narcotráfico en Estados Unidos, ya que aseguran que las acusaciones dicen que los delitos ocurrieron en Costa Rica. Natalia Gamboa, abogada del exmagistrado, señaló que el proceso no ha sido imparcial por parte del juez que avaló la extradición. El narcotráfico se juzga en el país donde ocurre, aunque tenga repercusiones en países ajenos. El narcotráfico siempre se ha juzgado en este país, aunque tenga repercusiones ya sea a nivel nacional o internacional. En ningún momento Costa Rica está firmando una reforma constitucional donde dice todos los hechos de narcotráfico que hayan ocurrido en este país, que parece que es lo que quieren hacer, los que no pudimos investigar, los que no pudimos condenar antes y en el futuro van a ser juzgados de ahora en adelante por Estados Unidos. Para la defensora, la decisión de la extradición se tomó incluso antes de que llegara la solicitud de los Estados Unidos. Durante la defensa, advirtió que hay intereses políticos de por medio en el caso contra Celso Gamboa. Y si nos confirma lo que le dijeron a don Celso, ya la decisión estaba tomada, no se resista, no sufra, le decían durante el proceso, acepte la voluntaria, se va en 3 días en un avión, nadie se va a dar cuenta. En el caso de la defensa de Jonathan Álvarez, argumentó que todo se resume a un tema constitucional y no penal. Esto no es un tema de derecho penal, es un tema de constitucionalidad, prueba de lo cual es que tuvo que hacerse una reforma constitucional para permitir la extradición. En la audiencia no estuvo presente Edwin López, ya que su abogado estaba atendiendo otra causa judicial relacionada con el caso Fénix. El tribunal rechazó al inicio de la audiencia que el tema fuera discutido sin público y sin presencia de la prensa. La tarde de este miércoles se atendió la colisión de un bus de Cartago en el sector de Curridabat, el cual dejó al chofer de la unidad herido. De acuerdo con los reportes de las autoridades, el medio de transporte público colisionó contra un árbol y se requirió la valoración de 6 pacientes más en el sitio. 4 de los afectados fueron trasladados a la clínica Carlos Durán en condición estable, mientras que 2 afectados no quisieron ser llevados al centro médico. De momento se desconocen las causas del percance, así como las lesiones sufridas por los involucrados. Un hombre de aproximadamente 40 años de edad murió cerca del mediodía de este miércoles sobre la ruta número 1, muy cerca del conocido cruce de Manolos, tras ser atropellado por un vehículo liviano. De acuerdo con el reporte de Cruz Roja, la víctima fue reportada como fallecida en el sitio tras el incidente. El hecho provocó gran caos vial, especialmente en el sentido Alajuela-San José, en esta vía nacional que comunica el aeropuerto Juan Santamaría con Grecia y otras comunidades de Occidente. El levantamiento del cuerpo estuvo a cargo del OIJ, posterior a las diligencias de los paramédicos, quienes declararon fallecido al hombre. El caso se mantiene en investigación para determinar las causas del accidente y esclarecer la muerte del peatón y las posibles responsabilidades en este percance. Al ser las 12:04 horas, la Cruz Roja costarricense es despachada a un atropello de un adulto de unos 40 años aproximadamente, esto por el puente de Manolo sobre Ruta 1. Al llegar a la escena visualizamos efectivamente un masculino de esa edad promedio sobre vía pública, sin signos vitales. Es declarado fallecido por parte de nuestro personal paramédico. Y tras la alerta emitida por los Estados Unidos sobre la situación de inseguridad en el país, el Ministerio de Seguridad Pública informó sobre los puntos críticos donde los turistas extranjeros sufren más delitos, que hablamos, por ejemplo, robos, asaltos, también robos de vehículos y tachas.
Los destinos con mayor afluencia turística en Costa Rica figuran también como los puntos donde se reportan más denuncias por delitos contra la propiedad, siendo las víctimas visitantes o extranjeros. De estas zonas se identifican sectores específicos donde ocurren la mayor cantidad de incidentes. En el caso de Garavito, lugares como Avenida Pastor Díaz, Calle La Nación, Mirador Las Letras, Playa Herradura y Playa Hermosa. En Cóbano de Punta Arenas, en el centro, Santa Teresa, Malpaís, Playa Hermosa y Playa Sueco. En el caso de La Fortuna de San Carlos está La Palma, El Tanque, Agua Azul, Río Chollín. En Cahuita de Talamanca, Puerto Viejo, Playa Negra, Playa Arrecife, Playa Escondida, Manzanillo y Punta Uva. En Bahía Ballena de Osa, Parque Marino, Ballena, Dominicalito y Playa Hermosa. En San José, Distrito Merced, por Mercado Central, Barrio México. En el Distrito Catedral, por el Barrio Chino, por el Hotel Marriott, por el Museo de Jade, por la Plaza de la Democracia y por el Poder Judicial. Estados Unidos emitió una alerta de seguridad debido a que tiene conocimiento de recientes delitos contra la propiedad, delitos financieros y robos. Es lamentable el tema de la inseguridad, que de una u otra forma no solo afecta la convivencia ciudadana, sino que también afecta el tema a nivel económico del país. Sabemos que muchos de los países, no solo Estados Unidos, hay varios países que han emitido alertas de precaución para las personas ciudadanas que visiten Costa Rica. El abogado y criminólogo Bernal Vargas coincide en que la alerta reciente emitida por Estados Unidos cuestiona la capacidad institucional. Si bien es cierto, los esfuerzos que hacen las fuerzas policiales pues son loables y son más que evidentes, pues pareciera que están quedando cortos, por lo menos así lo deja ver el comunicado. Aunque los registros muestran una reducción del 21,6% respecto al año anterior, persisten focos activos vinculados a playas, corredores turísticos, áreas comerciales y zonas urbanas de alta circulación. Un adulto mayor identificado preliminarmente como Eladio Fonseca fue localizado con vida luego de permanecer más de 24 horas extraviado en una zona montañosa de Buenos Aires, en la zona sur del país. El adulto mayor apellido Fonseca había desaparecido el pasado domingo cuando salió a realizar labores en el campo y no regresó a su hogar, lo que llevó a sus familiares a activar una alerta y solicitar apoyo de vecinos y cuerpos de socorro. Tras varias horas de búsqueda, un grupo de vecinos logró ubicarlo recostado a la orilla de un río, visiblemente débil, pero consciente. Los rescatistas improvisaron una camilla para trasladarlo fuera de la zona montañosa, donde posteriormente fue entregado a la Cruz Roja. Alertado sobre la desaparición de un adulto mayor de 85 años, de lo cual el grupo de vaqueanos junto con grupo táctico y familiares ingresamos a la montaña, potreros y plantaciones de palma aceitera, donde durante 3 días, de día y de noche, buscamos hasta que apareció. El adulto mayor fue llevado al hospital de la localidad para una valoración médica completa, pues presentaba signos de deshidratación y agotamiento tras la prolongada exposición al terreno y al clima. De acuerdo con datos de la Cruz Roja costarricense, más de 60 personas han requerido asistencia este año tras extraviarse en zonas montañosas del país. Muchas de estas emergencias se deben a senderismo sin guía o sin informar las rutas, cambios bruscos en las condiciones del clima, terrenos de difícil acceso y falta de equipo adecuado como calzado, mapas, lámparas o hidratación. Mientras tanto, la familia de Fonseca agradeció el apoyo de los vecinos y equipos de búsqueda, destacando que el rápido actuar permitió que el adulto mayor fuera encontrado con vida. Agradecida en primer lugar con mi Dios Todopoderoso y con ustedes porque han estado con nosotros noche y día. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón le agradecemos muchísimo. Si no hubiera sido por ustedes, no hubiera... Agradecerle primero que nada a Dios que nos permitió la oportunidad de apoyar a esta familia, de poder ingresar y salir sanos y salvos, y lo principal de todo fue que gracias a Dios se pudo sacar con vida a este señor de esta montaña. Las autoridades reiteraron la importancia de no adentrarse en zonas rurales o montañosas sin compañía y sin avisar la ruta prevista y sin insumos básicos para orientación y emergencias. Esta mañana en los tribunales de Limón comenzó el juicio por el femicidio de una joven madre de apellido Mora y hechos que fueron acaecidos el 21 de abril del año pasado. La hija de la víctima fue la primer testigo de cargo contra el acusado de apellido Espinosa. Durante su relato, la joven recordó que su madre sufrió agresiones constantes por parte del hoy acusado. La fiscalía determina y acusa que Espinosa aparentemente agredió a su pareja y que ella se golpeó con la parte de una
estructura de un pozo de agua artesanal cayó al fondo y lamentablemente falleció. Otra vez durante unos allanamientos se repitió la historia, pues uno de los sospechosos por venta de drogas le disparó a varios oficiales de la fuerza pública en medio de la intervención en el Congo y el Humo de la Roxana de Pocosí en Limón. Todo indica que el sospechoso, de apellido Ruiz, de 34 años de edad, huyó en su moto al percatarse de la presencia del OIJ y de la fuerza pública. Después fue perseguido y alcanzado en una casa, y justo cuando ingresaron para detenerlo, se dio la agresión con el arma de fuego. El agresor fue arrestado en un piñal cercano y luego de los demás allanamientos se detuvo a 2 investigados más de apellidos Reyes y Arguedas. En el despliegue policial participaron agentes del OIJ de Guapiles y también de Sarapiquí y de la oficina de Turrialba. Realizaron 3 allanamientos en la localidad del Humo de la Roxana de Guapiles con el fin de realizar labores para determinar la presencia y la venta de algún tipo de estupefacientes en ese lugar. En el momento que los compañeros están llegando a la escena, una motocicleta se da a la fuga con una persona conduciendo. Esa persona es detectada más o menos a 4 kilómetros de distancia del lugar original de donde se realizaron los allanamientos, y ese sujeto ingresa a una estructura tipo búnker. En la misma, al ver la presencia policial, se da la fuga por unas fincas piñeras que son colindantes con esa estructura. Hace algunos disparos en contra de oficiales de fuerza pública, lo logran detener, llegan al sitio nuevamente, allanan ese búnker, logran encontrar dentro del búnker un bolso con la cédula de identidad de la esposa de esta persona. También habían algunas dosis de crack, aproximadamente como unas 50 dosis de crack y otro tipo de droga. Costa Rica suma 236 mujeres detenidas este año por integrar estructuras de delincuencia organizada, la segunda cifra más alta de Centroamérica, solo detrás de Honduras. Durante un reciente operativo fue detenida una mujer de apellidos Calderón Solís, quien figura, según las autoridades, como la presunta financista del grupo, encargada de aportar los fondos que luego se otorgaban como préstamos usureros gota a gota. La investigación también apunta a su posible participación en delitos de legitimación de capitales. Y muchos de estos factores están propiciados lamentablemente por cuestiones de desigualdad social, ya que usualmente tienden a ser mujeres que pueden ser lideresas de hogar, que tienen bajo su cuidado a hijos, personas adultas mayores que no tienen educación concluida y que además han recibido un patrón de violencia, ya sea desde la familia o violencia doméstica con sus parejas. Con ella, Costa Rica suma 236 mujeres detenidas este año por integrar estructuras de delincuencia organizada, la segunda cifra más alta de Centroamérica, solo detrás de Honduras. El Ministerio Público advierte que el perfil cambió radicalmente. Ya las mujeres no son vinculadas por relaciones afectivas, sino figuran con mando real dentro de las estructuras criminales. En algunos casos asumieron jefaturas tras la muerte o captura de líderes. En otros ingresaron buscando ingresos rápidos en comunidades marcadas por pobreza, amenazas y control narco. Las organizaciones dejaron de ver a las mujeres como apoyo. Hoy las utilizan en roles clave: administración de dinero, logística, traslado de droga, reclutamiento de menores e incluso coordinación de puntos de venta. ¿Y por qué? Desde la criminología es claro, el crimen organizado ya no se conforma con reclutar mano de obra barata, como jóvenes de zonas vulnerables, menores de edad. Ahora amplía su base incorporando mujeres, porque representan menor sospecha policial. La mayoría de detenciones se concentran en zonas con fuerte presencia de narcomenudeo en el área metropolitana, aunque también se han detectado mujeres en redes internacionales involucradas en el tráfico de cocaína y lavado transnacional. En otras informaciones de sucesos y también judiciales, pero que tienen que ver con la Asamblea Legislativa, los diputados aprobaron este martes en primer debate un proyecto de ley que establece penas de 20 a 40 años de prisión para quienes cometan homicidios por sicariato, es decir, asesinatos ejecutados por encargo, acuerdo o remuneración. La iniciativa, impulsada por el diputado David Segura de Nueva República,
introduce los artículos 112 bis y 280 bis al Código Penal e incorpora por primera vez una figura exclusiva para este tipo de crimen. Además, el proyecto fija sanciones de 3 a 5 años de cárcel para quienes ofrezcan, soliciten, promuevan o entrenen a otros para cometer homicidios por encargo. La propuesta avanzó con amplia mayoría y será votada en segundo debate en los próximos días. Y luego de un día de labores se derribó la mayor parte de las estructuras ilegales en la comunidad de Las Chorreras en Cutris de San Carlos. La Fuerza Pública acompaña a los funcionarios del Sistema de Áreas de Conservación SINAC, así como de otras instituciones, para que el desalojo en la zona ambiental protegida transcurra con normalidad. De acuerdo con la Fuerza Pública, Las Chorreras era la principal puerta de los mineros ilegales a la finca Vivoyet, donde se saquea desde hace casi una década el oro de todos los costarricenses. Además de la Fuerza Pública, en el lugar se tiene presencia de también autoridades de Migración y Extranjería y de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, la DIS. Desde ayer trascendió que se desalojaron a casi 200 precaristas. Solo 10 de ellos son ticos, el resto son nicaragüenses. El proyecto Taras La Lima se convirtió en más que un calvario diario para los cartagineses. Los efectos por el retraso de esa obra vial le cuestan alrededor de $55 millones al país, según las estimaciones de la Cámara de la Construcción. En 2020, bajo el gobierno de Carlos Alvarado, se dio inicio al proyecto Taras La Lima, el cual prometía reducir las presas entre Cartago y San José. Sin embargo, actualmente este proyecto presenta 2 años de atraso en su finalización. Fallas en su construcción, según el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, así como una grave afectación de millones de dólares, según las estimaciones de la Cámara de la Construcción. Esto debido a la falta de beneficios recibidos por el país. En este año hicimos un análisis nuevo, que es los beneficios que no estamos percibiendo al no terminarse sus proyectos. Analizamos el proyecto de Taras La Lima con información que el mismo Estado nos da, información del mismo proyecto. Con eso vimos que estamos teniendo más del costo del proyecto de dinero que no hemos recibido o que no hemos percibido los costarricenses por no haberse terminado los proyectos. Según explican los expertos, el congestionamiento vial, la paralización del comercio y los gastos extra del Estado se traducen en esta pérdida multimillonaria, así como una afectación directa a la provincia de Cartago. Si calculamos las horas de cada persona perdidas en las presas Taras La Lima, le aseguro que la suma es multimillonaria, porque muchos cartagineses han durado centenares, miles de horas en la presa. Ese tiempo pudieron haberlo invertido en cualquier otra actividad útil, acompañar a su familia, a sus hijos, ir al gimnasio, estudiar, trabajar en algo más. Inicialmente el proyecto debía concluirse en 2023. Sin embargo, la nueva fecha se aplazó a diciembre de este año. La Policía de Tránsito ejecuta regulaciones y controles desde este mes y hasta enero próximo en todo el país, luego de los 65 fallecidos en carretera en diciembre anterior. La meta principal de los oficiales para esta temporada navideña es precisamente reducir la cantidad de decesos por accidentes viales. Ante esto, a partir del próximo 19 de diciembre y hasta el 4 de enero, también se reforzará la presencia policial de tránsito mediante una distribución de los 713 oficiales disponibles en las delegaciones de nuestro país. Por eso, Tránsito se enfocará en las zonas más pobladas y comerciales del país a raíz de las compras previas a la Navidad, y una vez pasada la celebración del 24 y 25 de diciembre, la prioridad será abarcar las rutas con destino a zonas de esparcimiento como playas, zonas turísticas de montaña y rurales. Los operativos van a estar siempre enfocados en la seguridad vial y en la seguridad de los ciudadanos. Esto en compañía del Ministerio de Seguridad Pública, que nos estará apoyando en diferentes puntos del país para darle seguridad en carreteras y a los ciudadanos. La manifestación sindical de hoy fue todo un éxito, aseguran sus organizadores. Siguen descontentos con la respuesta que les dio la presidencia.
Según los organizadores, a la manifestación de este miércoles llegaron ticos de todas partes del país. Bueno, en realidad ha sido todo un éxito, ¿verdad? Sí, estamos muy satisfechos. Incluso hay compañeros que llegaron apenas hace 20 minutos, media hora, por las grandes presas que habían, ¿verdad? Pero venían de Santa Cruz, de diferentes partes de Guanacaste, de Talamanca, de San Carlos, de Sarapiquí. Este martes, Presidencia emitió un comunicado respecto a los temas planteados para esta manifestación. Entre otros aspectos señala, en atención a lo establecido en la Ley Marco de Empleo Público, los Ministerios de Trabajo y de Planificación remitieron a las organizaciones sindicales que integran la Junta Paritaria el criterio jurídico sobre la viabilidad de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, con el fin de garantizar que cualquier proceso de diálogo se desarrolle con seguridad jurídica y dentro del marco legal vigente. ¿Qué piensan de esa respuesta? Esa respuesta nos habla solamente de los compañeros de salario global, que inclusive hay una gran discusión sobre eso, porque hay los compañeros que vienen ingresando al sector de educación ganan el doble de los que tenemos 30, 31 años de trabajar. Mideplan fijó la próxima sesión de mesa negociadora de salarios para el 8 de diciembre. Bueno, a mí más que nada por los salarios, ¿verdad? Para que nos ayuden con los salarios de nosotros, de que los educadores y todo eso aportamos mucho para el país, ¿verdad? Para nuestros jóvenes y todo. Por ejemplo, luché para que me dieran el ROP, pero tuve que correr, como lastimosamente muchos de los futuros pensionados aquí no les va a alcanzar. La situación de la educación de este país, hemos tenido un gobierno que no ha tenido norte ni rumbo para la educación. Es un buen momento, sobre todo ahora que se avecinan las elecciones nacionales, para que los políticos pongan las barbas en remojo. También piden que se respete el presupuesto del 8% del Producto Interno Bruto destinado a la educación pública. Más de 72 mil millones de colones que estaban pendientes del Fondo Especial para la Educación Superior, que conocemos como el FES, serán finalmente girados tras un acuerdo entre el gobierno, las universidades públicas y el movimiento estudiantil. Sin embargo, aún existe dinero clave sin transferirse. El Fondo Especial para la Educación Superior mantiene pendientes más de 62 mil millones correspondientes a los años 2020 y 2021. Este monto finalmente será girado tras un acuerdo entre el Gobierno de la República, el Consejo Nacional de Rectores y la representación estudiantil. Los rectores de las universidades explicaron que no se giraron dichos recursos en su momento debido a la crisis fiscal y sanitaria provocada por la pandemia. En comisión de enlace entonces, el ministro de Hacienda planteó que unos recursos que no se habían girado porque habían sido modificados en la presupuestación no se recibieran en el 2020, sino más adelante, pensando que la pandemia iba a pasar pronto. Entonces, en CONARE estuvimos de acuerdo en una forma de solidarizarnos o de compromiso con la situación país de ese momento tan grave. Este fondo es un financiamiento que requieren las universidades públicas para proporcionar educación, conceder becas y otras inversiones. Nosotros muy agradecidos porque realmente creemos que es una decisión que va a impactar positivamente la educación superior pública costarricense, y estos recursos, en el caso de la Universidad Nacional, van a ser utilizados para desarrollar nuestro plan de mediano plazo de infraestructura, que implica la construcción de laboratorios STEM e infraestructuras en las distintas sedes regionales. Este dinero será girado en 8 tractos anuales a partir de 2026, adicionalmente a los pagos ordinarios del FES. Para este año la distribución queda así. La Universidad de Costa Rica recibirá 296 mil millones, la Universidad Nacional 123 mil millones, el Tecnológico de Costa Rica 66 mil millones, la Universidad Estatal a Distancia un total de 56 mil millones y la Universidad Técnica Nacional con 40 mil millones. A pesar de este avance, el Estado aún mantiene pendiente el giro del 2%, equivalente a 11 mil millones aprobado por la Asamblea Legislativa en el presupuesto ordinario de la República para el 2024. No obstante, el ministro de Hacienda ha sido claro en que estos recursos no serán transferidos hasta que se apruebe el proyecto de ley de eurobonos. Los fondos son una ley, el presupuesto de la República es ley, por lo tanto hay una obligación del Estado de pagarlo. Justamente creo que ayer o antier se colocaron 1.000 millones de bonos justamente en el mercado internacional. Entonces yo creo que la voluntad podríamos pensar que no se ha cerrado del todo. Por eso es importante un llamado a la conciencia en este sentido. Entiendo que hay una deuda pendiente del Estado, del país, con los gobiernos y mecanismos internacionales, pero no podemos desatender también las necesidades del país en materia de desarrollo. Según el CONARE, habrá un seguimiento y control por parte de la Comisión de Enlace para garantizar el cumplimiento del acuerdo.
Y ante los múltiples cuestionamientos por el proceso de subasta de las radiofrecuencias, el presidente Rodrigo Chávez aseguró que tenía listo un plan para definir el futuro de la radio y la televisión abierta en nuestro país. Sin embargo, tras la orden de la Sala Constitucional de suspender de inmediato este proceso, el mandatario decidió no revelar ningún detalle. La Sala Cuarta ordenó suspender de manera inmediata el proceso de subasta de radiofrecuencias que lleva a cabo la Superintendencia de Telecomunicaciones, al considerar que el eventual cierre de emisoras significaría un riesgo por la disminución de los servicios de radiodifusión. Esta medida hizo que el presidente de la República, Rodrigo Chávez, desistiera de presentar un supuesto plan remedial ante la oleada de críticas producto de personas que denunciaron costos excesivos en este concurso. Y ahora sale por rueda a decir, no, suave, cortis, porque tenemos que esperar instrucciones, me imagino, eso es lo que está haciendo. Lo vamos a ver por el fondo, pero eso es esperar instrucciones. ¿De quién? ¿Te sabe, costarricense? El mandatario insistió en que el proceso se trata de un concurso justo, que supuestamente utiliza parámetros de países más desarrollados como Estados Unidos. Además, aseguró estar en conversaciones con el diputado Fabricio Alvarado para eventualmente apoyar un proyecto de ley que proteja a las radioemisoras cristianas de no desaparecer por ser incapaces de costear el canon. Decirle a las estaciones religiosas que bajo ningún punto de vista, eso lo tengo yo clarísimo, vamos a impedir sus labores de evangelización y de persuasión, a pesar de que a mí Radio María me tira todos los días. Ante la decisión de la sala, diversos actores políticos, entre ellos candidatos presidenciales y diputados, reaccionaron de manera positiva a la medida del máximo tribunal constitucional. Incluso la Cámara Nacional de Radiodifusión aplaudió la sentencia emitida por los magistrados, así como el apoyo ciudadano que han recibido durante todo este proceso. Una comunidad de desamparados vive bajo temor constante debido a una serie de asaltos violentos dirigidos específicamente contra repartidores de plataformas y mensajería rápida. En las últimas semanas, un grupo de delincuentes implementó un nuevo modo de operar que ya deja múltiples víctimas. Videos donde se denuncia su modus operandi muestra a los delincuentes abordando a los repartidores e incluso encerrándolos para robarles sus pertenencias y motocicleta. El mismo sistema, digamos, de entrega o de repartición hace que sea un poco accesible para los criminales aprovecharse de estas situaciones. ¿En qué sentido? Las plataformas normalmente utilizan un tipo de pago dual, sea digital o sea en efectivo. Los lugares son sumamente variados. Las distancias, los recorridos, en realidad pueden influir bastante en lo que es el comportamiento criminal. Una comunidad de desamparados vive bajo el temor constante debido a una serie de asaltos violentos dirigidos específicamente contra repartidores de plataformas y mensajería rápida. En las últimas semanas, un grupo de delincuentes ha implementado este modus operandi que ha dejado múltiples víctimas. Primero contactan a las víctimas, los guían a puntos aislados y una vez allí los encierran y los despojan de sus pertenencias. Puedo pedir un servicio en determinado punto A, que me lleve a determinado punto B, pero el punto B puede ser un lugar a veces conflictivo, a veces de una alta incidencia criminal. La misma comunidad está atemorizada por otros grupos criminales, entonces a veces no brindan colaboración a autoridades, no hay dispositivos de seguridad cercanos como cámaras, sistemas de seguridad, guardas, elementos de este tipo que pueden ser utilizados a favor de los plataformistas, y que más bien la criminalidad le saca cierta ventaja a estas situaciones. Según reportes vecinales y policiales, los ataques ocurren principalmente durante horas de la noche. Los repartidores reciben órdenes a través de aplicaciones o mediante llamadas telefónicas para realizar entregas aparentemente normales. Al llegar a la ubicación indicada, varios sujetos los rodean, los intimidan y proceden a robarles la motocicleta y los celulares, sus documentos y cualquier cantidad de dinero que lleven consigo. La mayoría de estos hechos se reportan en San Rafael Arriba de Desamparados y San Juan de Dios de ese mismo cantón. Diariamente decenas de emergencias por problemas con los cilindros de gas, tanto en casas como en comercios, principalmente por válvulas incorrectas que todavía después de tantos años faltan por cambiar. ¿Sabe usted cuáles son las válvulas recomendadas y cuál es el protocolo a seguir? Se lo detallamos en la siguiente nota.
Las emergencias causadas por fugas de gas licuado de petróleo, conocido como GLP, son uno de los incidentes que el Cuerpo de Bomberos atiende con mayor frecuencia en Costa Rica. Estas emergencias se ubican de manera constante en el top 3 de las principales atenciones. Pero ¿sabe cómo prevenir estas emergencias? ¿Y cuáles son las válvulas recomendadas? Que desde que se dio el cambio en la legislación y se pidió que se cambiaran las válvulas, se empezó a ver estadísticamente cómo se han reducido las emergencias. De hecho, en el país se han modificado o se han cambiado el 50% de las válvulas aproximadamente, y las emergencias se han reducido casi en un 50% solo con hacer ese cambio. Pero sigue siendo una emergencia muy relevante y muy importante que debemos prestarle atención. Técnicamente, de fondo, hay una gran diferencia entre elementos certificados y elementos no certificados. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? En los dos casos tenemos la válvula como debe ser y también pues un corte para que se vea mecánicamente cómo funciona por dentro. ¿Qué vemos internamente? Que pues prácticamente únicamente está este pequeño empaque y bueno, falta el elemento ahí, el resorte, con un taponcito que es el que va a sostener la presión del recipiente que se salga al exterior. Las válvulas tradicionales lo que generan es con acople rápido, es un único movimiento que lo coloca, pero no queda siempre un cierre hermético, un cierre adecuado, y fácilmente un golpe, alguien que lo mueva puede desacoplar la válvula. ¿Qué vemos de una válvula certificada? Que realmente hay una serie de componentes, válvula de alivio de seguridad, un elemento que va, un émbolo que va a subir y va a cerrar o permitir o regular el flujo del gas. Una válvula certificada, lo primero es la forma de conexión. La conexión es roscada. Yo debo generar o mover la rosca para conectar o desconectar el elemento. Esto es una rosca que queda segura dentro del equipo. También vemos la composición, ¿verdad? El grosor del elemento de metálico es totalmente distinto, y este movimiento pues lo puede hacer cualquier usuario, ¿verdad? Sin ningún tipo de capacitación especial, diferente a una válvula de acople rápido tradicional, que sería esta misma válvula, y que no tengo ningún otro elemento para controlar yo una fuga en caso que se diera la emergencia. En una válvula certificada yo simplemente vengo y cierro la llave. En este elemento, si este elemento empieza a fugar o yo tengo una fuga de aquí en adelante, yo no tengo nada que me permita a mí hacer un cierre del elemento. Yo dependo de un resorte que está aquí, que funcione o que no funcione para que se dé el control de la fuga. En un elemento certificado vemos que la conexión manguera, elemento metálico y elemento roscado viene troquelado de fábrica. Esto yo no lo puedo armar, no lo puedo desarmar, no es hechizo, no lo pedí en la ferretería. Caso diferente en estos, que lo que vemos es una manguera, que son de agua, de jardín, de cualquier otro elemento. A veces la gente mal llamaba la manguera celeste de gas, pero realmente no había ninguna característica que fuera para gas, con una gasa sin fin que la compré en la ferretería y la coloqué. Esto es un elemento que no es adecuado, no es certificado, esto se puede zafar del conector. Y por último la manguera, ahora vemos la diferencia de una manguera certificada para un equipo de gas. De hecho, tal vez no se logra ver, pero la manguera tiene marcado, troquelado, indica que es certificada para gas LP, diferente a otro tipo de mangueras. De hecho, esta manguera la tomamos de una emergencia real, ¿verdad? Se dio, la manguera tocó una parte caliente de la cocina, se derritió y pues generó una fuga y una emergencia que se pudo controlar. No tuvo mayores daños muy grandes, pero pudo haber pasado más. Muchas veces los datos demuestran que estas emergencias por gas terminan en un incendio ya de grandes proporciones, o sea, se destruye totalmente el restaurante, la vivienda, el hotel, el establecimiento. Y también ya incluso este año tenemos casos por personas que fallecen ante una deflagración por gas licuado de petróleo. El Servicio Nacional de Salud Animal SENASA distinguió a una granja porcina ubicada en Coris de Cartago. Los dueños recibieron la certificación de buenas prácticas por el uso de medicamentos veterinarios que garantiza que esa carne es totalmente segura para su consumo. El detalle en nuestra sección SOS Planeta.
Asimismo, está alineada con las directrices de la FAO, la Organización Mundial de Sanidad Animal, y la Organización Mundial de la Salud, que busca garantizar alimentos inocuos de la finca a la mesa. Vamos a un corte comercial y ya venimos con más de Extra Noticias. Noticias a las 9 de la noche en nuestra mesa de análisis. Ahora queda en compañía de nuestros compañeros de Acción 360. Muy buenas noches.